esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí te está diciendo que tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero no todo conviene. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Cristo. La propiedad de Cristo. Entonces no todo conviene. Miras con deseo a la mujer para casarte con ella en vida de su marido, en vida de tu mujer. Cometes adulterio en contra de la primera. Cometes adulterio en vida de su marido. Para unirte, para casarte, para meterte. O sea, nomás puedes mirar con deseo a tu mujer. Ay, qué chilana que tiene mi mujer. Ahorita me la como. ¿Me entiendes? Entonces, no puedes mirar con deseo a otra mujer para unirte, meterte o casarte. Solamente puedes mirar con deseo a tu primera mujer que llegó al templo de Dios, tu cuerpo. Al primer hombre. Si miras con deseo a otro hombre para unirte, meterte o casarte, también cometes adulterio. Entonces el adulterio es a Jesucristo. El marido no es Dios para que le adulteres. ¿Sí? Porque unos se andan sacando lo sucio porque son chismosos metiches. Pecan siendo chismosos metiches. Pecan con la boca. ¿Sí? Entonces, pues Jesucristo vendrá tirando basura. O sea, no todo conviene. Ya nosotros, Jesucristo dice que se dio en sacrificio, ¿no? Entonces se dio en sacrificio por todo lo que dice que no puede entrar una persona en el reino de los cielos. Por adulterio, fornicación, por chismoso, por idólatra, por mentiroso, por hechicero. Por todo eso Jesucristo se dio en sacrificio. Empezamos una vida nueva, o sea, tú ya no vas a hacer eso. Porque Cristo no es una burla. O sea, no vas a poner a Cristo otra vez que se sacrifique por adulterio, fornicación que cometas. Ya no. Ya dejó su palabra que no lo hagas. Y te dice cómo pecas en su casa del cuerpo. Entonces, te dejó parábolas. Te dice que el hijo pródigo se fue de la casa de su padre a andar con prostitutas, rameras, fornicando. Pero un día decide regresar a la casa de su padre, que es el cuerpo de la primera mujer, porque la mujer, la primera, es donde hace una sola casa de Dios. Y con las demás anda de prostituto, fornicario después de la primera, la que vive. Regresa a la casa de Dios, la primera mujer, donde no peca, y Dios se pone contento. Regresa la mujer al primer hombre cuando Cristo le dice, vete y no peques más. Le dice a la adúltera que se fue a unir, a meter, a casar con el perro en vida del primero. Y regresa. No peca. Por eso le dice Jesucristo,
Si te separaste del marido, reconcíliate con tu marido. Y que el marido no abandone a su mujer, porque el adulterio es a Jesucristo, en su casa, el cuerpo, no es al marido. Por eso le dice al marido, no te le niegues a tu mujer, porque no pertenece a otro. No te le niegues a tu marido, no pertenece a otra. Mientras tú vivas, ella no pertenece a otro, ni casada. Yo puedo ir de blanco a la iglesia a casarme, pero no es el juez que me va a casar, no es el sacerdote que me va a casar, no es el pastor que me va a casar a mí. Me va a casar Dios en su casa, mi cuerpo, con el hombre que yo traiga para usarlo. Entonces, a mí me va a casar Dios en el cuerpo del hombre al que yo elegí, al primero, con el que me va a hacer un solo cuerpo de Dios, una sola iglesia. Él es el que me va a casar, el Espíritu Santo, me va a hacer un espíritu con él. Entonces el adulterio no es al marido. Él no es Dios para que le adulteres. Nosotros tenemos la ley del Espíritu Santo, nuevo régimen que obedecer. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. El cuerpo, dice, es cuerpo para el Señor Jesucristo, no para la fornicación. Y Cristo le llama comida para el cuerpo cuando tú fornicas. Cuando dice, ¿qué es lo que hace impuro al hombre? El chisme, el insulto, la fornicación, el adulterio. Y te dicen un chingo de cosas que hace impuro al hombre. El que tú comas, dice, comida, va a la letrina, va al toile. Pero que tú comas fornicación, adulterio en el cuerpo, porque se plasma ahí en el cuerpo todo el pecado, en el alma. Esa es llevas una caja fuerte de pecado en el alma hacia Dios, porque dice Dios que viene por el alma de cada uno. Ténganme miedo, dice, porque les quito la vida y los arrojo al infierno. ¿Ve? Así que tenemos que cargar su palabra de Cristo como un yugo para sus almas. Que cuando Él venga por el alma y espíritu, les pueda dar vida eterna, nuevo cuerpo. Entonces, las personas no entienden que nosotros tenemos un dueño a quien obedecer. Hay un rebaño gigante en un corral y opina un pinche caballo, un burro, está opinando del perro, opinando de la perra, opinando del marrano, opinando de la marrana. Y aparece el dueño. Cállate, perro, cállate, marrano, cállate, burro. ¿Qué pasó? Yo estoy mirando quién me está haciendo algo. Y así se están peleando, o si se están insultando, si se están haciendo pecar, ¿qué dice Cristo? Va a aparecer el dueño con un chicote y los va a azotar porque le están siendo infiel. No somos infieles a Cristo. En la casa de Cristo el cuerpo. Así son las cosas. El hombre le encanta que le falten el respeto, que le usen el pene para pecar, a la mujer la nalga, alguien que no lo puede usar, que no es la primera, que no es el primero. Les encanta las faltas de respeto. Ahí te estoy diciendo, lo que te hace impuro, dice, es el chisme que va al cuerpo. Estás pecando. Te hace impuro el insulto a ti mismo. Luego te sientes contento que insultaste al otro. No, pero tú te hiciste impuro. Te hiciste impuro al insultar al otro, al fornicar, al cometer adulterio.
vas haciendo impuro el cuerpo. Y eso es lo que Dios te va a pedir cuentas. Porque no obedecen su palabra. La palabra del Espíritu Santo que vive en cada uno. Todo es comida para el cuerpo. Nadie se va a burlar de Dios. Dios va a cosechar bueno y malo que ustedes le lleven. Y la cosecha buena es que amaste a tu prójimo como a ti mismo. Amaste a Dios, le obedeciste. Amaste a tu prójimo, no le robaste, no lo insultaste, no le hiciste crimen, no lo hiciste idólatra, no lo hiciste fornicar, no lo hiciste cometer adulterio. Eso es amar al prójimo, no hacer pecar al otro. Porque todo aquel que haga pecar al otro tiene que pagar. A Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas. Pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. No desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Esto les digo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente, y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera
cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Y si excepción de personas os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos si Dios lo permite. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia que cae en abundancia sobre ella. Era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: No quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: Aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios, ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: Aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor: Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios.
Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? ¿Los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: A mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré. Y ha dicho también: El Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. La fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias, como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo, y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió,
además de lo que Salomón le dio. Y señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1260 días. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense, pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo. Pero a la mujer se le dieron 2 grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenían que darle de comer durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Con eso, el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque ¿a quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, sí, os digo, a este temed. Anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios, por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Esto es una señal del justo juicio de Dios, y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino, por el cual están sufriendo. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna, y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder, cuando el Señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes, pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos.
Con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan, movidos por su fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes, y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios, por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Esto es una señal del justo juicio de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino, por el cual están sufriendo. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder, cuando el Señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes, pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos. Pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Que al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El complot para prender a Jesús. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas. Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste. Jesús respondió, ¿ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios.
Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros. Y hacen otras muchas cosas parecidas. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: Escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo: Así que ustedes tampoco lo comprenden. ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo? Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también: Lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. De allí se a ver a Jesús y, para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó: Por la tarde dicen ustedes: va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen: hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Si tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 6. Jesús
contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado Dios lo aborrece. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios, y a todos se les hace fuerza para que entren. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, también comete adulterio. Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas, y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres. Aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo: Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta.
Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Daron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios, y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo, ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza, porque le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros, para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron.
pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: Miren, cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: Este, que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús. Entonces Jesús dijo: Les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta, y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz. Las saca del redil, y cuando ya han salido todas camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió a decirles: Esto les aseguro. Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Muchos de ellos... Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales.
Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Te dice, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. En matrimonio, dejarás padre y madre, te unirás a tu mujer, y los dos serán como una sola persona. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia, que es el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre. Nos hace una sola persona con Cristo, la iglesia, su cuerpo, un espíritu con él. Juan, capítulo 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice: No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego, 14. No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Diciendo que Él es el Padre. Pero como nació de María la Virgen, se hizo pasar de Hijo del Hombre. Dios es el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Entonces el Espíritu Santo es la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 17. El Espíritu Santo, que es Dios, entró en María la Virgen y se hizo hombre. Se formó ahí hecho carne. Nació Dios de María la Virgen. José se iba a divorciar de María la Virgen. Pero Dios le habló en sueños, le dijo que no lo hiciera porque ella seguía siendo virgen. Iba a tener un hijo del Espíritu Santo, que es Dios, que se estaba formando en su vientre.
Y José, como no era mujer de fornicación, sino que seguía siendo virgen, él la tuvo a María hasta después, la conoció siendo su mujer hasta después de que tuvo a Jesús, que es Dios con nosotros. Entonces Dios dejó una palabra, le dio pleno valor a la ley. Ya no estamos en la ley de Moisés, estamos en la ley de Dios, ley del Espíritu Santo. Ya no estamos en la ley de pecado, estamos en la ley del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8. Juan capítulo 2, versículo 19. Y Mateo capítulo 2, versículo 19. Así que ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, versículo 6. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Abra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. Que en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15, te está diciendo que en la cruz de Cristo fueron clavados decretos, mandatos y leyes. Lo mismo Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Y en Hebreos capítulo 3, del versículo 1 al 6, te viene diciendo que Moisés hizo un buen trabajo en la casa de Dios, que era su cuerpo. Pero ¿quién tiene más honor? Jesús, que hizo la casa de Moisés su cuerpo, porque es Dios. Entonces él puso su palabra, puso Nuevo Testamento, como dice Hebreos capítulo 9, que puso Nuevo Testamento, y el Testamento empezó a tener valor cuando murió Jesucristo. Entonces después de la muerte de Jesús ya su testamento empezó a valer. Por eso le dice el malhechor, le dice que le dice al malhechor: desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces le dijo: acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Y como ya iba a morir, iba a resucitar, ya dejó su palabra, ya dejaba su palabra, ya iba a empezar a valer su Nuevo Testamento, ya el viejo ya quedaba cerrado, ya no estamos en esa ley,
es un libro archivado. Tenemos nueva alianza, nuevo sacerdote, nuevo un esposo Jesucristo, un mediador entre Dios y los hombres. Entonces le dice Jesucristo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Entonces él empezó a reinar cuando ya dejó su palabra y resucitó de los muertos. Empezó a reinar y empezó a valer su testamento y empezó a mandar, a juzgar con su testamento. Todo lo que dejó es que aquel que no obedece ya la gente es juzgada con esas palabras. Todo ya ha sido juzgado con esa palabra que Cristo ha dejado después de su muerte. Entonces le dice a Jesucristo, desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso, porque él ya estaba pagando en la cruz. El malhechor estaba pagando por su crimen. Entonces cuando tú pagas a Dios en sufrimiento en la carne, sea que por malhechor fuiste a la cárcel, te metieron por ratero, por crimen, entonces ya pagaste en la carne, ya vas a ir al paraíso de Dios a sentarte allá al lado de Jesucristo, porque has pagado en la carne. Pero si tú no has pagado en la carne, tú andas de perro de la calle, perdido de tu primer nalga, metiéndote, uniéndote, casándote con las putas y nunca pides perdón a Dios de regresar con tu primera mujer como hizo el hijo pródigo, de regresar a la casa de Dios, la primera mujer donde no pecaba. Entonces, si no regresas con tu primera mujer donde no pecas, tiras al perro de la calle que tiene tu mujer, que vive tu mujer con el perro de la calle, porque está pecando también ella en vida tuyo. No tiras al perro callejero y te quedas con tu mujer y hasta hijos bastardos tiene de puta porque tú estás con vida. Entonces vas a llegar ante Dios al tribunal de Cristo y te va a tener que tirar a la basura. A tu segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre por fornicario. Hay que arrepentirse a tiempo. Jennifer López, la prostituta, no se ha arrepentido. O sea, ella regresó con el perro de la calle con el que ella comete fornicación y adulterio a Dios en la casa de Dios, su cuerpo en vida del primero. Ahora dicen que murió el primero, que era David Cruz. El segundo es Ollanta Humala, pero con Ollanta Humala cometió adulterio y fornicación en vida de David Cruz. Entonces, con quien tú pierdas la virginidad es con quien haces una sola iglesia de Dios, un solo cuerpo de Dios. Por eso Dios manda que no te niegues marido, no te niegues mujer, porque perteneces al marido, perteneces a la mujer, en esa casa de Dios, el cuerpo de esa mujer y el cuerpo de ese hombre. No perteneces a otra casa de Dios, vas a ir a cometer adulterio en otra casa de Dios, en otro cuerpo de Dios que es otro ser humano, en vida de la primera, en vida del primero. Por eso ustedes son almas adúlteras que demandan señal, pero en vez de arrepentirse, ya le dije a la puta de la calle, mira, deja al perro callejero perdido de su primer nalga, porque cuando tú le usas el pene en esa casa de Dios, tú no perteneces. Entonces tú cometes adulterio a Dios. Tienes que largarte del perro de la calle, porque te está haciendo cometer adulterio. Él comete adulterio en contra de la primera. Ahora la puta de la calle le estoy diciendo, tú andas perdido de tu primer pene, ese hombre está con vida. Ok, en la casa de Dios, tu cuerpo, tú hiciste una sola casa de Dios con el primero. Tú andas perdido de tu primer pene, metiéndote, uniéndote, casándote con los perros en vida de ese hombre. Tú estás cometiendo adulterio en otra casa de Dios, que es otro cuerpo de otro hombre, en vida del primero, y en tu propio cuerpo, que es cuerpo de Dios, en la casa de Dios que hicieron una sola casa de Dios, marido y mujer. Entonces ahí es donde están cometiendo el adulterio. Tu marido está con la puta de la calle viviendo tranquilamente, hasta con hijos bastardos ya, y tú con otro perro en vida de ese perro, hasta con hijos bastardos ya. ¿Acaso Dios te dice, tendrás padrastro, madrastra? Al menos si se murió tu papá, si se murió tu marido, tú tienes padrastro, tienes madrastra. Pero al menos no se puede. Dios cuando te casa el Espíritu Santo, un espíritu con él, porque él es Dios, en la casa de Dios el cuerpo, entonces es de por vida.
te divorcia el juez, Dios no puso a los jueces a casar. ¿Acaso aparece en el Nuevo Testamento acerca de certificados de matrimonio? Certificados de divorcio, eso aparece en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento no lo hay. No te dice dará certificado de divorcio. Jesucristo te dice certificado de divorcio. No, porque es con Él la cosa. Es con su cuerpo que cargas. El matrimonio, con su iglesia que cargas. Es el matrimonio. En ningún momento Jesucristo te está diciendo darás certificado de divorcio. Solamente dice que te divorcies de la mujer del pene porque te hace caer en pecado. Miras con deseo a la mujer para meterte, unirte, casarte con ella. En vida del primero, perdido de tu primer nalga, ya cometes adulterio con ella. En el Espíritu Santo, porque en el corazón, ahí vive Dios. Por eso tu corazón es así. Ahí vive Dios. El adulterio es a Dios, Jesucristo. El adulterio no se le comete al hombre. Ustedes hacen muchas payasadas por adulterio a un hombre. No hay adulterio a un hombre en la ley de Cristo, porque no es Dios. Nosotros somos templo de Dios, las mujeres. Marido y mujer hacemos un solo templo de Dios. El hombre también es templo de Dios. Hacemos templo de Dios, no templo de marido. No somos propiedad de marido. Tampoco el marido es nuestra propiedad. Somos propiedad del Espíritu Santo, que vive en nosotros. Tomad el yelmo de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de 2 filos, tanto corta así como corta así. Y la espada parece una cruz, ¿no? Así son las cosas. Ese es el Espíritu Santo. Es una espada que es... Ustedes han visto la espada, ¿no? Es como una cruz. Así es la palabra de Dios. Como la espada de doble filo. Para acá, para allá. Agarra la espada que parece cruz y hace... Es cortante. Como una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de tus huesos. Y por eso es que les cae pesado a ustedes, porque ya son basura. ¿Cómo va a regresar el hombre con su mujer que ya tiene hijos bastardos y está con el perro viviendo? Y decirle, perro, vete, esa es mi mujer mía, no tuya, me van a mandar al infierno, desgraciado. Estás cometiendo adulterio contigo en vida mía. ¿Qué Dios le dice? Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, su cuerpo, y dio la vida por ella, por su cuerpo, en sacrificio. Así que tiene que dar el hombre en sacrificio su cuerpo hasta el día que su mujer viva, porque no es de su propiedad. Se la dieron a que la cuide. Mas no es Dios que le cometan adulterio. Se la dieron a que la cuide y que le dé de comer y que no se le niegue. Porque está bajo consejo tanto él como ella, no bajo mandamiento. Porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Tú eres un fornicario, una fornicaria, puta no virgen, perro no virgen, no te puedes casar. Cristo no hace cuerpo con prostitutos, no hace un solo cuerpo, una sola iglesia. Divorciados, casados de nuevo, cometen adulterio. Entonces, como ya no valen, son basura para el Todopoderoso, se la pasan rebuznando y rebuznando y rebuznando todo el tiempo. Hasta se van a casar de blanco a la iglesia. Pero ¿para qué van a casamiento de blanco si vas, puta no virgen, a casarte? En el templo de Dios, el cuerpo del hombre. En el templo de Dios, el cuerpo de la mujer. Es el Espíritu Santo, que va a ser el matrimonio. Y los va a hacer un solo templo. En la carne.
no en la iglesia, no con el juez. Tú vas con el juez a divorciarte a cada rato y a sentirte libre ya y casarte de nuevo. No, 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 no. Dios dice que somos libres, pero no de hacer lo que queramos, sino bajo su palabra nomás podemos hacer las cosas. Entonces tú eres libre de hacer lo que quieras, más no todo conviene. Tú eres libre de hacer lo que quieras más. No forniques a Jesucristo con su cuerpo. No eres virgen. No vayas a casamiento. Seas hombre o mujer. Vas a hacer cometer adulterio a la mujer. Vas a cometer adulterio con la mujer perdida de su primer hombre que está con vida. Vas a fornicar en el cuerpo de Cristo. Vas a cometer el adulterio a Cristo en su templo. No se puede.